Mi nombre es Isabel Navarro, tengo 40 años y quiero compartir la historia que transformó mi vida para siempre. Durante más de 20 años viví en un convento en México, convencida de que mi sacrificio era parte del plan de Dios. Creí que la renuncia a lo mundano, la obediencia y la disciplina me acercarían a la santidad. Sin embargo, lo que vi y experimenté dentro de esas paredes me hizo cuestionar todo lo que alguna vez creí con fervor. Crecí en un hogar tradicional en un pequeño pueblo donde la fe era la base de nuestra existencia. Mi padre, un hombre severo y de firmes convicciones religiosas, consideraba la religión no solo como un refugio espiritual, sino también como un código de vida inquebrantable. Para él, la fe era orden, obediencia y sacrificio. Mi madre, en cambio, aunque devota, tenía una dulzura que contrastaba con la rigidez de mi padre. Ella me enseñaba que Dios era amor, mientras que mi padre me mostraba un Dios que exigía entrega y sumisión absoluta. Desde pequeña, aprendí a rezar antes de dormir, a asistir a misa todos los domingos y a seguir con devoción los preceptos de la iglesia. Me inculcaron la idea de que la fe era el único camino correcto y cualquier pensamiento fuera de esos límites era peligroso. Sin embargo, a medida que fui creciendo, mi mente inquieta comenzó a cuestionar ciertas cosas. ¿Por qué Dios exigiría sufrimiento para demostrar fidelidad? ¿Por qué mi vida debía estar definida por reglas inquebrantables sin opción a elegir mi propio destino? Mis dudas se convirtieron en una fuente de conflicto con mi padre. Él veía en mis preguntas una señal de insubordinación, una amenaza al orden que había establecido en nuestro hogar. Mi madre intentaba mediar, pero su voz se perdía ante la autoridad de mi padre. Cuando cumplí 19 años, mi mundo cambió por completo. Mi padre, convencido de que mi independencia era una peligrosa forma de rebeldía, tomó una decisión irrevocable por mí. Me envió al convento de San María de la Redención. Según él, allí encontraría mi verdadero propósito y me convertiría en una mujer digna ante los ojos de Dios. Recuerdo el día en que crucé las puertas del convento. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de miedo e incertidumbre me invadía. Era un edificio imponente, con muros altos y ventanas estrechas por donde apenas se filtraba la luz. Las monjas me recibieron con expresiones serenas, pero con una frialdad que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Me despojaron de mis ropas y de cualquier pertenencia que trajera conmigo, como si con ello dejara atrás todo rastro de mi vida anterior. Mientras me colocaban el hábito, sentí que me convertía en otra persona, alguien que debía abandonar su identidad para fundirse con las reglas del convento. Mi padre estaba convencido de que allí encontraría la paz, pero lo que no sabía era que, dentro de esos muros, me esperaba una realidad que desafiaría todo lo que alguna vez creí cierto. 1. La decisión que cambió mi vida. Mi nombre es Isabel Navarro, tengo 40 años y quiero compartir la historia que transformó mi vida para siempre. Durante más de 20 años viví en un convento en México, creyendo que mi sacrificio era parte del plan de Dios. Pero lo que vi y experimenté dentro de esas paredes me hizo cuestionar todo lo que alguna vez creí. Crecí en un hogar tradicional en un pequeño pueblo donde la fe lo era todo. Mi padre, un hombre estricto, veía la religión como una forma de mantener el orden. Desde niña, me enseñaron a seguir los valores católicos con devoción absoluta. Sin embargo, conforme crecí, mi corazón inquieto me llevó a hacer preguntas que muchas veces quedaban sin respuesta. Cuando cumplí 19 años, mi padre tomó una decisión por mí. Para él, mi deseo de independencia era un acto de rebeldía, así que decidió enviarme al convento de San María de la Redención. Allí, según él, encontraría mi verdadero propósito y me convertiría en una mujer digna ante los ojos de Dios. Al cruzar las puertas del convento, sentí que mi vida quedaba atrás. Era un lugar imponente, con muros fríos de piedra y ventanas por donde apenas entraba la luz. Aquel ambiente lúgubre y solemne parecía diseñado para borrar cualquier rastro de individualidad. Desde el primer día, nos despojaron de nuestras pertenencias personales. No se nos permitió conservar nada del exterior, ni cartas, ni fotografías, ni objetos con algún significado emocional.
Era como si dejar atrás lo material nos acercara más a la santidad, pero en realidad, parecía un método para despojarnos de nuestra identidad. Las reglas eran estrictas y no había margen para cuestionamientos. Nos despertaban al amanecer con el sonido de una campana. Desde ese momento, nuestras vidas se regían por un horario inquebrantable, oraciones al alba, trabajo manual durante el día, lecturas espirituales en la tarde y penitencia por la noche. No podíamos hablar sin permiso, ni expresar emociones que se consideraran señales de debilidad. El silencio era una forma de disciplina, la obediencia una virtud absoluta, y el sacrificio se interpretaba como la única manera de demostrar devoción a Dios. La Madre Superiora Josefina imponía estas reglas con una mirada severa y una voz firme que no admitía oposición. Era una mujer de apariencia imponente, con facciones duras y ojos penetrantes que parecían leer los pensamientos más ocultos. Desde el primer momento, dejó claro que dentro de esos muros no había lugar para la desobediencia. Cualquier cuestionamiento era castigado con ayunos prolongados, largas horas de oración arrodilladas o aislamiento en las celdas más frías del convento. Al principio, intenté adaptarme. Me convencí de que esa vida de renuncia y sacrificio me acercaría más a Dios. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Algunas hermanas tenían expresiones de miedo en sus rostros, evitaban el contacto visual y hablaban en susurros cuando creían que nadie las escuchaba. En ocasiones, veía miradas furtivas entre ellas, gestos de preocupación que parecían transmitir un temor profundo. Había noches en las que, al caminar por los pasillos oscuros, escuchaba murmullos apagados y pasos apresurados. Y luego estaban las desapariciones. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oí sollozos quedos provenientes de la celda de al lado. Me acerqué sigilosamente y pegué el oído a la pared. «Señor, ayúdame a salir de aquí», susurraba una voz entrecortada. Era Clara, una joven novicia que había ingresado al convento hacía poco tiempo. Su voz temblorosa transmitía un miedo que me estremeció hasta los huesos. Quise hablarle, pero algo me detuvo. Días después, Clara desapareció. Nadie habló de ella. Cuando pregunté a las otras hermanas, solo recibí miradas esquivas y un silencio aún más inquietante. Finalmente, la Madre Superiora anunció que Clara había sido trasladada, pero la tensión en el ambiente y el pavor en los rostros de las demás decían lo contrario. Algo terrible estaba ocurriendo dentro de esos muros, algo de lo que nadie se atrevía a hablar. Decidida a descubrir la verdad, exploré los rincones más olvidados del convento. Me movía con cautela, evitando llamar la atención, pues sabía que cualquier sospecha sobre mi comportamiento podría traerme consecuencias. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, escuché un murmullo detrás de un mueble antiguo. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé el estante y descubrí una pequeña puerta de madera. Con esfuerzo, la abrí y encontré una escalera empolvada que conducía al desván. El aire allí era espeso, impregnado del olor de libros viejos y madera húmeda. Revisé cada rincón hasta que mis manos encontraron un cuaderno de cuero desgastado. Al abrirlo, noté que sus páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero la caligrafía aún era legible. Pertenecía a una exmonja llamada María Castillo. Sus palabras me hicieron estremecer. Al principio creí que este lugar era un refugio sagrado, un sitio de paz y devoción. Pero pronto entendí la verdad. Este convento es una prisión disfrazada de santidad. Aquellas que intentan marcharse son castigadas. Algunas son encerradas durante días sin alimento ni agua. Otras simplemente desaparecen y nadie vuelve a mencionarlas. La Madre Superiora nos dice que la obediencia nos acerca a Dios, pero su versión de Dios es cruel y despiadada. Cada palabra era un golpe para mí. ¿Cuántas mujeres habrían pasado por lo mismo? ¿Cuántas habrían sido silenciadas para siempre? Seguí leyendo hasta que llegué a la última página, donde una frase escrita con letras temblorosas me heló la sangre: si alguien encuentra este diario, por favor, no se quede callado. No permita que esto continúe.
Guardé el diario bajo mi ropa y salí del desván con cautela. Durante los siguientes días, observé con más atención. Noté las miradas de miedo en las hermanas, los susurros cortados en los pasillos, las ausencias inexplicables. Entonces decidí ir más allá. En una noche de luna nueva, cuando el convento estaba en completo silencio, me deslicé por los corredores hasta la parte más antigua del edificio. Allí encontré una puerta cerrada con candado. Con manos temblorosas, probé varias llaves hasta que finalmente una encajó. Mi corazón se detuvo por un instante al ver lo que había dentro. Celdas de piedra, húmedas y frías, con puertas de hierro oxidadas. En el suelo había restos de pan seco y cubos de agua sucia. El aire olía a encierro y desesperación. Me acerqué a una de las celdas y encontré un hábito doblado y un rosario roto. Lo levanté con manos temblorosas. No había duda, pertenecía a Clara. Una sensación de horror me invadió. La historia de su traslado era mentira. No se había ido, la habían encerrado aquí o algo peor le había sucedido. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré rápidamente, pero ya era demasiado tarde. La Madre Superiora estaba allí. Me miraba con frialdad, sus ojos eran dos sombras inquebrantables en la penumbra. No tuve oportunidad de explicarme. Sin decir una palabra, dos hermanas me sujetaron por los brazos y me arrastraron fuera de la cripta. Me llevaron hasta una celda oscura y cerraron la puerta con llave. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. No me dieron comida ni agua. El aire era espeso y helado, la oscuridad absoluta. Mi cuerpo se debilitaba, pero lo peor era el miedo. En mi desesperación, clamé a Dios con un último aliento, sintiéndome más sola que nunca. Pero en medio de esa agonía, sentí algo inesperado, una paz inexplicable que llenó mi alma. Comprendí que Dios nunca me había abandonado. Solo que lo había estado buscando en el lugar equivocado. El miedo aún latía en mi pecho cuando Rosa y yo nos deslizamos por los pasillos oscuros del convento. Sabíamos que solo teníamos una oportunidad de escapar y que, si fallábamos, nuestras vidas estarían en peligro. Nos movimos en silencio, conteniendo la respiración cada vez que escuchábamos un crujido en la madera o el lejano eco de pasos. El frío de la madrugada se filtraba por las grietas del viejo edificio, pero la adrenalina nos mantenía en marcha. Rosa tenía en sus manos un manojo de llaves que había conseguido en la lavandería. Nos detuvimos ante la puerta trasera del convento, donde la Madre Superiora solía recibir los envíos de provisiones. Con manos temblorosas, Rosa probó una llave tras otra hasta que, finalmente, escuchamos el sonido metálico del cerrojo cediendo. La puerta se abrió con un leve chirrido, y por primera vez en años, vi el mundo exterior sin las sombras del convento sobre mí. No hubo tiempo para dudar. Nos lanzamos a la noche, corriendo descalzas por la tierra húmeda, sintiendo el aire helado golpear nuestros rostros. Cada paso que dábamos era un desafío al destino, una afirmación de nuestra voluntad de vivir libres. No sabíamos a dónde ir, solo que debíamos alejarnos lo más posible antes del amanecer. Después de correr durante lo que parecieron horas, encontramos un viejo granero abandonado en las afueras del pueblo. Nos refugiamos en su interior, temblando de frío y miedo. Nos abrazamos en silencio, esperando que nadie nos siguiera. El cansancio nos venció y nos quedamos dormidas por momentos, despertando ante cualquier sonido sospechoso. La oscuridad era nuestra aliada y, al mismo tiempo, nuestro peor enemigo. Cuando la luz del alba comenzó a iluminar el cielo, supimos que debíamos seguir adelante. Caminamos hasta llegar a un pequeño pueblo, donde unas pocas personas comenzaban sus actividades diarias. Nos detuvimos frente a una casa de apariencia humilde, donde una mujer de rostro amable nos recibió con una mezcla de sorpresa y compasión. Nos ofreció comida y un lugar donde descansar. Fue la primera vez en años que sentí un verdadero calor humano, un acto de bondad sin condiciones. Días después, con ayuda de la mujer que nos acogió, logré encontrar a mi padre.
No sabía qué esperar de él después de tantos años, pero cuando nos vimos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza, sin preguntas ni reproches, solo con el amor de un padre que creía haber perdido a su hija para siempre. En ese momento, entendí que la fe verdadera no era miedo ni castigo, sino amor y libertad. Escapar no significó solo salir del convento, sino también liberarme de los miedos que me ataban. Cada noche, los recuerdos me acechaban, pero poco a poco, la paz comenzó a llenar mi corazón. Comprendí que Dios nunca se alejó de mí, sino que fueron las personas quienes tergiversaron su mensaje para controlar a otros. Ahora, por fin, era libre para vivir mi fe con esperanza y sin temor. El día que escapamos del convento, creí que nuestra lucha había terminado, pero en realidad apenas comenzaba. La libertad no solo significaba dejar atrás aquellos muros, sino también sanar las heridas invisibles que nos habían marcado. Al principio, Rosa y yo tuvimos dificultades para adaptarnos a una vida fuera de la estricta rutina del convento. Nos costaba hablar sin miedo, tomar decisiones por nuestra cuenta y, sobre todo, confiar en los demás. Pero con el tiempo, comprendimos que nuestra historia no debía ser un secreto, debía ser un testimonio. Decidimos compartir lo que vivimos, primero con las personas más cercanas y luego con comunidades que también habían sufrido bajo sistemas opresivos disfrazados de fe. Cada vez que hablábamos de nuestra experiencia, nos encontrábamos con más mujeres que habían pasado por algo similar. Algunas lloraban en silencio, otras se atrevían a contar sus propias vivencias. Fue entonces cuando entendimos que no estábamos solas y que muchas seguían atrapadas en el miedo, sin saber que podían salir. Lo que pensé que sería mi prisión se convirtió en mi propósito. Descubrí que mi historia tenía el poder de dar esperanza, de mostrar que hay una salida. Comenzamos a trabajar con organizaciones de apoyo, ayudando a mujeres que habían sido víctimas del control y la manipulación religiosa. Algunas habían escapado de conventos como el nuestro, otras habían sido sometidas a sectas o entornos familiares donde la fe se usaba como un instrumento de castigo en lugar de amor. No fue fácil al principio. Había momentos en los que revivir nuestro pasado resultaba doloroso, pero sabíamos que era necesario. Cada testimonio que compartíamos, cada mujer que se acercaba a nosotras buscando apoyo, era una señal de que nuestro sufrimiento no fue en vano. Nos dimos cuenta de que hablar era un acto de resistencia y que nuestras palabras podían ser la luz que otras necesitaban para encontrar el valor de huir. Con el tiempo, más personas se unieron a nuestra causa. Logramos crear una red de apoyo donde mujeres con historias similares pudieran encontrar refugio, orientación y, sobre todo, comprensión. Muchas de ellas llegaron con miedo, sintiéndose culpables por querer una vida fuera del encierro. Pero poco a poco, aprendieron que la verdadera fe no es temor ni castigo, sino amor, redención y esperanza. Hoy, Rosa y yo seguimos adelante con nuestra misión. Visitamos comunidades, damos charlas y ofrecemos ayuda a quienes la necesiten. Cada mujer que logra liberarse de un sistema opresivo es una victoria, un recordatorio de que nadie debe vivir en el miedo. Dios no nos abandonó, al contrario, nos dio la fortaleza para alzar la voz y ayudar a otras a hacer lo mismo. Porque la fe verdadera no es una cadena, sino un camino hacia la libertad.